El siguiente objetivo es intentar crear este pop-up de título parecido al que aparece en YouTube a medida que pasamos el mouse por el título, y si mantenemos el mouse, digamos, por medio segundo, el título aparece, y cuando salimos de la sección del título, el título pop-up desaparece. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Lo primero que haremos es ir al Product Card. Ya yo lo tengo abierto aquí en la parte izquierda. Entonces, por fuera de la sección de contenido llamado Product Card, vamos a agregar el título que queremos mostrar cuando el mouse pase por dentro del contenedor title. O sea, cuando el mouse pase por aquí, por este título, que es esta sección, lo que queremos mostrar es el título este, que es el mismo de aquí, pero como si fuera un pop-up. Voy a ponerlo completo para que lo puedan ver todo. Y entonces, este título los tengo envuelto dentro de un if con una variable llamada isHiddenTitleVisible. Esto para controlar cuando queremos que esté visible o no esté visible. Entonces, como estamos creando aquí una variable booleana, lo que hacemos es ir acá y crear una nueva sección de @code donde creamos la variable isHiddenTitleVisible del tipo booleana y privada. Y ya que estamos aquí, voy a volver a copiar este comentario y lo voy a colocar aquí al final para tener un orden de qué es lo que está haciendo nuestro código. También, si observan, dentro de este div estoy usando el parámetro style para colocarle código CSS, donde estoy diciéndole que el top, o sea, la posición superior de este div, la voy a controlar con esta variable llamada posición y la posición en el eje horizontal lo voy a controlar con esta variable llamada posición X. Entonces, como aquí estamos creando dos variables, lo que voy a hacer aquí directamente es crearla en la sección de @code. Si ven, le digo que son variables privadas de tipo string. Inicialmente la inicializo con 0 píxeles cada una. Luego, lo que deseo hacer es agregar dos listeners, uno para cuando el mouse entre al título y uno cuando salga. Entonces, para crear estos listeners, lo que haremos es ir aquí a la sección de title y le decimos que vamos a utilizar el onMouseEnter. Le ponemos este nombre de onMouseEnter, y también vamos a utilizar el onMouseLeave cuando el mouse deje la sección de título. Entonces, como hemos creado estos listeners de aquí, lo siguiente que debemos hacer es crear sus métodos. Nos vamos a la sección de @code. Voy a pegar el método y luego voy a volver a copiar este método de aquí y lo voy a pegar directamente debajo del primer método que pegamos. Pero al segundo método le debemos cambiar el nombre. Copy, paste. Entonces tenemos un método para cuando el mouse entra a la sección de título y tenemos un método para cuando el mouse salga de la sección de título. Entonces nosotros queremos que el título se muestre, digamos, si el usuario mantiene el mouse, digamos, medio segundo aquí. Si lo mantiene menos de medio segundo y lo retira de la sección de título, el título de pop-up no se debe mostrar. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos es agregar esta línea de código donde le dimos que espere o haga un delay de medio segundo. Y como estamos controlando con un if cuando el título es visible o no es visible, eso quiere decir que cuando entramos a la sección de título, debemos cambiar la variable isHiddenTitleVisible to true. Pero cuando salga de la sección de título, lo debemos cambiar o colocar de vuelta a falso, para que el título de aquí desaparezca cuando es falso y aparezca cuando es verdadero. Entonces, antes de mostrarle lo que llevamos hasta ahorita o compilar, lo que quiero hacer es ir al Product Card, pero al CSS, y por debajo de la sección de título voy a agregar otro código CSS, pero en este caso para el Hidden Title. El Hidden Title es este que está aquí, que colocamos al principio del video, donde pusimos un nombre de clase Hidden Title, y le estoy diciendo que va a ser absoluta, posición absoluta. Aquí el background va a tener un borde, el ancho va a ser de forma automática, el color de texto blanco, el font size, el z-index de 1 y un padding de 5 píxeles. Y ahora si intentamos, digamos, guardar y ejecutar, vamos a ver qué sucede. Dice que no encontró ningún cambio, así que probablemente tenemos que recompilar el programa. Una vez que haya terminado la recompilación, si intentamos pasar el mouse por la sección de título, ven que aquí más o menos aparece el título en la parte superior, pero se va cuando yo retiro el mouse de la sección de título.
pero todavía no aparece en la posición que queramos. Nosotros queremos que aparezca en la posición donde el mouse está localizado. Entonces, para que aparezca en la posición que queremos, lo que tenemos que hacer es darle valores a la posición Y y a la posición X. Vamos a iniciar con la posición Y, que es la más fácil, donde le decimos que queremos que la posición Y sea 221 más el offset en Y. ¿El offset en Y qué es? Es la posición del mouse en píxeles. Digamos, si yo pongo el mouse aquí, la posición offset va a ser desde aquí, desde este borde, hasta donde esté el mouse. Y los 221 píxeles van a ser la distancia horizontal desde aquí hasta aquí. Y eso hará que el hidden title salga en la posición Y, donde está el mouse. Digamos, si ahora intentamos recompilar y con suerte vamos a ver el cambio. Volvemos a poner el mouse y ven, ya aparece exactamente en la posición Y donde debe aparecer. Pero en la posición X todavía no sale donde debe ser, sino que sale pegado a esto de aquí. Quizás ustedes pensarán que para la posición X es igual de fácil que esto de aquí, simplemente poniendo un offset X, pero nos daremos cuenta que no va a ser el caso. Primero intentemos hacerlo así de manera sencilla, nos decimos que la posición X es igual a la posición del mouse con el offset Y, lo pasamos a un string y le agregamos las unidades de píxeles. Digamos, si ahora guardamos y ejecutamos, vamos a ver qué sucede. No va a funcionar porque tenemos que hacer otras cosas. No sé si se aplicó el cambio. Vamos a intentarlo para ver. Bueno, aquí funciona si lo colocamos en el primero. Pero digamos, ahora si lo colocamos en el segundo, ven que no aparece como debe aparecer. Si lo colocamos en el primero, sí aparece bien. Pero si lo colocamos en el segundo, ven que no aparece en la posición Y, horizontalmente donde debe aparecer. Entonces, para corregir esto, lo que tenemos que hacer es buscar la posición horizontal de la esquina superior izquierda de cada uno de estos componentes. Entonces, para buscar esta posición en píxeles superior izquierda de cada uno de estos componentes, lo que hacemos es uso de JavaScript. Voy a copiar y pegar el código. Ya les explico lo que hace. Primero estamos usando la librería JS. Y ya ustedes saben que para quitar este error, lo que tenemos que hacer es ir aquí a la parte superior y inyectar la librería IJS Runtime. Y con esto nos deshacemos del primer error. Luego tenemos este Product Reference. Esto no es más que una referencia para poder buscar la posición superior derecha del Product Card, donde le ponemos una @reference con el nombre Product Reference. Y como estamos creando una referencia acá en la sección de @code, creamos la variable Product Reference de tipo LM_reference. Esto es simplemente para que cuando con JavaScript busquemos la referencia del podcast, él la encuentre. Y aquí estamos haciendo llamado de una función llamada element_offset_left. Entonces, este método es un método en JavaScript. Y ya ustedes saben que cuando tenemos método en JavaScript, tenemos que ir aquí a www.roots, en index.html, creamos esta función, la voy a pegar, donde le decimos que va a llegar una referencia. Esta referencia va a ser esta de aquí, que es la del product card, este nombre de aquí. Luego le decimos que nos dé el offset left. Él nos va a dar la posición en píxeles de la parte superior derecha, esto de aquí. Así que él nos va a dar ese valor y lo va a regresar al método que lo llamó originalmente, que es este código aquí, y lo vamos a guardar en una variable llamada product card offset left. Entonces voy a copiar este nombre de variable y lo voy a pegar aquí. Y vamos a ver lo que sucede ahora. Como se dan cuenta, todavía nos va a faltar hacer algo más. Pero ahorita vamos a volver a recompilar para que aparezca el código que acabamos de añadir. Entonces, si intentamos ahora activar el hidden title, ¿ven? Ahora sí nos aparece correctamente en los product card de la página web. Pero, ¿qué sucede? Si yo muevo este scroll bar por aquí, intentamos ver el hidden title, no aparece. ¿Por qué? Porque está apareciendo como por allá, bien lejos, no lo vemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mira, está por acá. Probablemente dando por aquí, no. Luego mover el hidden title, ven, aparece por allá, no en la posición correcta. Entonces, para corregir este error, cuando movemos el scroll bar, lo que tenemos que hacer es ir al carrusel.razor y debemos enviar la posición del scroll bar. Esta posición aquí la debemos enviar. Entonces, para poder enviar, lo que voy a hacer es que voy a copiarla. Esta de aquí, todas son las mismas, copy. Voy a ir aquí al product card
Y voy a crear un parámetro. Voy a copiar todo esto. Copy. Paste. Voy a volver a copiar este nombre. Copy. Acá le cambio el nombre. Paste. Y este parámetro va a ser del tipo doble. Inicialmente lo voy a inicializar como 0. Agrego un punto y coma. Entonces este nombre de aquí lo vamos a utilizar en la posición X, pero lo vamos a restar de esto de aquí. Y esto va a arreglar el problema que tenemos cuando movemos el scroll. Pero a este valor lo debemos enviar desde el carrusel. Entonces para enviarlo, lo que hacemos es ir aquí al product card, colocamos el nombre de este parámetro de aquí. Como ven, ya nos aparece. Un igual, doble coma. Y le decimos que vamos a enviar la variable current scroll position, que es esta de aquí. La posición del scroll. La enviamos aquí y la va a recibir acá. Entonces, esta variable de aquí que estamos pasando al product card, debemos colocársela a todos estos componentes. Vamos a colocarla de manera rápida. Como ven, ya todas las tienen. Simplemente debemos eliminar esta de aquí, donde está el espacio libre. Y lo que mandemos aquí va a llegar a este parámetro y se le va a asignar a la posición en X. Entonces, si intentamos recompilar, vamos a ver cómo ya aparece el hidden title, donde debe aparecer para diferentes posiciones del scroll. Entonces, si hacemos la prueba, vamos a activar el hidden title del segundo componente. Como ven, ya aparece en la posición que debe aparecer. Y si ahora movemos el scroll, intentamos activar el hidden title, como ven, ya aparece donde debe estar. Pero, ¿qué sucede? Esto todavía tiene un error. Digamos, si colocamos el mouse dentro del title, pues lo movemos de una vez y no esperamos los medios segundos, como ven, igualmente el título sigue apareciendo. Digamos, si lo intentamos de nuevo, pongo el mouse, lo retiro y sigue apareciendo. Entonces, y se mantiene el título mostrándose. Y como ven, el mouse todavía está por afuera. Entonces, para arreglar esto, lo que tenemos que hacer es ir al product card y crear una variable adicional que se va a llamar hasMouseLeave para saber cuándo el mouse se ha ido. Y lo que queremos hacer es correr solamente este código aquí cuando el mouse nos ha ido. Entonces, para saber cuando el mouse nos ha ido, simplemente colocamos un if y le decimos que cuando este es falso, o sea, el mouse nos ha ido, ejecuta este código y muestra el título escondido. Pero cuando el mouse sí se ha ido, o sea, cuando esto es true, lo que queremos hacer es volver a poner el mouse o esta variable en su valor original, que es falso, para que funcione como debe ser. Y adicional, en el mouseLeave, cuando el isHiddenTitleVisible es false, queremos poner esto como true. Y esto va a solucionar el problema que tenemos donde el título aparece, incluso si no esperamos los medio segundo o tenemos el mouse fuera de la sección de título. Entonces, si volvemos a guardar y a ejecutar, vamos a ver cómo se soluciona el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el mouse rápidamente y lo vamos a quitar y van a ver que el título hidden no va a aparecer. Lo ponemos, lo quitamos. ¿Ven? No aparece. Por ahora lo ponemos y lo mantenemos allí y aparece el mouse. Y cuando retiramos el mouse, desaparece. ¿Ven? Lo pongo y lo quito. Y no aparece. Entonces tiene el comportamiento que debe tener. Entonces, chicos, eso es todo. Entonces, nos vemos en el siguiente video y espero que el video le haya sido útil.